La gente de Sony ya comenzaba a tirar la toalla, pensando que de plano sería mejor olvidarse de la industria. Todos estaban deprimidos, menos ¡Ah! Ken, pechos ¡Kutaragi, parados, no! porque él estaba muy seguro de que podía mejorar el prototipo en el que ya había trabajado para convertirlo Ay, no. en una consola completamente independiente que pudiera superar a las consolas de 16 bits. Ken sabía que Don Norio Oga estaba bien emperrado con Ken, Nintendo, papacito así que Kutaragi. aprovechó el orgullo de su patrón Sí. para presentarle el A proyecto huevo. de una consola diferente ¡Oh! y revolucionaria. Harto de esta situación, Mira, yo Oga ya dio no luz sé. verde utilizando la frase "solo hazlo", Yo no hice it. Just do it. frase que comenzaría oficialmente ¡Oh! la historia del verdadero ¡Oh! PlayStation. ¡Oh! ¡Por Dios! O sea, Esto es demasiado épico. No, momento, que aún no vamos a ver al PlayStation. Todavía falta trabajar Soy mucho. mujer. Uy, no. o sea, imagínense, su jefe, o sea, ya no era por hacer la consola, era la venganza. Era Ken Kutaragi, la venganza contra Nintendo. Oh my god, esto va a ser épico. Sí, papus. a huevo, era la venganza, era la venganza. Esta fue la venganza. Imagínate cómo se quedaron los de Nintendo cuando se enteraron de la noticia. Dato curioso. Entre la consola híbrida y la PlayStation 1 que todos conocemos, existe una PlayStation 1 que fue el prototipo. Que esa no salió ni madres. No salieron ni madres, pero los planos dicen que están por ahí por internet. Hay que seguir viendo. Nomás la hacen mucho de emoción. Mejor me voy a comprar de una vez un Nintendo 64 o un Virtual Boy. Se ve que se va a pegar. Lo primero que hizo Ken junto a Norio y algunos colaboradores fue visitar al mismísimo Akio Morita para presentarle formalmente este ahí nuevo está, el proyecto. señor Morita, Si el señor recuerdan Morita. bien, Akio es uno de Ajá. los fundadores Sí. de Sony, así que su bendición que les era decía. muy importante. Morita escuchó atentamente cada palabra y al final estrechando la mano ¿Qué dice? Espera, ¿qué dice? importante, Morita Este es Paz Morita, pero pues también es japonés, jaja. ¡No, por favor! escuchó atentamente cada palabra y al final estrechando la mano de Kutaragi comentó: "Este es un gran proyecto que Sony necesita llevar a cabo. He estado Ya me esperando urge. que surgiera este tipo de proyectos desde hace Neta, mucho felicidades, tiempo. te voy a Tú lo has pedir una pizza conseguido. por ponerme Buen la trabajo. Aunque el nombre de PlayStation no me convence, mejor deberían cambiarlo antes del lanzamiento". Norio y Ken salieron de la junta bastante preocupados porque el nombre ya había sido registrado y a estas alturas era algo complicado cambiarlo. Bueno, pues la vida sigue, dijo el Ken, así que se dispone a trabajar en el segundo paso: visitar personalmente a las desarrolladoras más importantes en aquellos tiempos para preguntarles qué características necesitaban para meterlas al PlayStation. Este acercamiento era algo bastante inusual, pero necesario, porque así el Ken se enteró de que los Dato curioso, el señor Kutaragi también fue la primera persona que estaba encargado del proyecto de una consola en hablar con los publishers, o sea, las personas que hacían los juegos, con todas las empresas. Fue el primero que se acercó a hablar con cada una para preguntarle: oye, ¿tú qué necesitas para crear un juego? Y él le diga: ah, mira, necesito esto, necesito espacio, necesito esto, lo otro. Se fue a otra y le decía: ¿qué necesitas tú para hacer un juego? Ah, mira, necesito que pueda leerme esto, que esto, que... Fue el tipo... Es un pionero, un visionario. Fue el que hizo literalmente la primera vez de muchas cosas. Algo que Nintendo no había hecho y otras compañías tampoco, porque hubo una crisis en los 80 con la pendejada de Atari y sus mamadas. Como anexo al dato, Sega se unió para darle... Ah, sí, cierto, pelea indirecta, cierto. Fue en la época de la Dreamcast, cuando salió la primera Xbox. Continuemos.
Programadores y desarrolladores necesitaban cosas como herramientas fáciles de usar, tener menos restricciones para publicar sus videojuegos y menores costos de producción para distribuirlos. Esta información vale millones. Ken había aprendido bastante bien el negocio desde que trabajó con Nintendo y además sabía cómo hablarles a los desarrolladores para convencerlos de pasarse a su bando, como por ejemplo a Namco le dijo que era una gran oportunidad para superar a su eterno rival, Sega, ya que las arcades de estas dos compañías eran de las más jugadas en los locales. A Square Enix los convenció porque les demostró que la capacidad de almacenamiento de los discos en la PlayStation era superior, pero sobre todo Sony tenía una bajísima cuota de regalías para publicar juegos en su plataforma. Sega y Nintendo tenían un control demasiado estricto en la certificación de los juegos, además de que cobraban regalías bastante caras a cada publisher, sin contar que el costo de producción de cada cartucho era altísimo. Sony se estaba preparando bastante bien y estaba demostrando que su consola no sería una más del montón. Tenía el apoyo de desarrolladoras importantes y la tecnología suficiente para dejar huella en la industria. En ese momento... Sí, ahí se zurraron. Ahí sí. Güey, ¿qué hicimos? Norio Oga transfiere a Kutaragi a Sony Music porque ahí ya se contaba con toda la infraestructura para producir en masa discos compactos. Además, en caso de que el PlayStation fracasara, el impacto financiero y mediático sería menor, ya que Sony Music era una división independiente de la matriz principal de Sony. Y adentro de estas oficinas, los altos mandos autorizaron la creación de una nueva división enfocada a la industria, pero de videojuegos, la cual sería conocida como Sony Computer Entertainment America. Sony Computer Entertainment America. Esa mera. A esta empresa también se unieron lo que quedaba de Sony, Image Soft, y un joven bastante talentoso para las relaciones públicas llamado Shuhei Yoshida, encargado de contactar a los publishers internacionales. Ahora sí, nuestros protagonistas se pusieron a chambear en la consola. En un inicio, Ken planeaba fabricarla enfocada en elementos en 2 dimensiones, pero su idea cambió cuando probó el épico Virtua Fighter, un juego de pelea con personajes poligonales dándose de chingadazos en escenarios en 3 dimensiones. Esta era la prueba que necesitaba Ken para estar seguro de que ya se podían adaptar juegos exitosos con esta tecnología, así que ordenó una mayor potencia al procesador de la consola. Además, el formato en discos compactos permitía un mejor audio en cada videojuego. Para el control se tomó en cuenta el del Super Nintendo, pero con 2 agarraderas y 2 botones extra para poder girar la cámara a gusto. Los símbolos en cada botón representaban una acción específica: el triángulo, la perspectiva de la cámara; el cuadrado, los menús de opciones; mientras que X servía para aceptar y el círculo para cancelar. Ay, no, entonces ese botoncito que ustedes dicen no hay que pucharlo porque no me gusta eso de cancelar gente. No mames, señor. ¡Cállese! Uno no puede opinar pues aquí. Sony también comenzó a gastar en software, adquiriendo al estudio británico Psygnosis, creador de la popular franquicia Lemmings, que presentaba una inteligencia artificial por encima de lo visto en aquellos tiempos. Psygnosis también fue el puente con otra compañía llamada SN Systems, que se encargó de crear un kit de desarrollo especial de PlayStation para que las empresas desarrolladoras de videojuegos comenzaran. Miren. Ahí está la consola de desarrollo especial. Ahí está. Esa cosita de acá es la primera PlayStation desarrollada para desarrolladores. Esta cosita de acá, esta cosita que está a mi costado, esa es una PlayStation, se los juro por Dios. Esa de ahí es una PlayStation. De PlayStation para que las empresas desarrolladoras de videojuegos comenzaran a trabajar y entender el sistema, que era tan sencillo de usar que se ejecutaba hasta en una simple computadora de escritorio. ¡Qué buen servicio! Ahora sí, ha llegado el momento de presentar la consola ante la prensa japonesa, que inicialmente fue presentada como PlayStation X, un sistema de entretenimiento completo que también podía reproducir discos compactos de música. Podías escuchar que Linkin Park o que Luis Miguel y hasta el salsa cumbiando. Fue así como el PlayStation debutó el día 3 de diciembre de 1994 en Japón, olvidándose de la X en el nombre y vendiendo más de 300,000 unidades durante las navidades. Esto es el PlayStation. Ahora sí. ¡Oh! ¡Qué gol! ¡Oh, hermosa! ¡Oye, sí! ¡Oye, sí! Cosa bonita. Ya.
Cosa bien hecha. Sí, las ventas no fueron para nada despreciables, pero aún así no lograron alcanzar a su rival, Sega Saturn, que había vendido 500,000 piezas antes de fin de año. No se preocupen, que Sony siguió trabajando para ahora lanzar el sistema en los Estados Unidos en 1995. Y fíjate cómo es el destino de misterioso, que este mismo año se llevó a cabo el primer evento de videojuegos anual, aquel que nos anuncia los juegos más ambiciosos y famosos. Hablamos del E3. El primer E3, loco. Era el destino, era la papiada termonuclear preparada para todo. Es un todo nada aquí, era un todo nada. Era PlayStation. Voy a mi destino y voy a ganar. Los rumores decían que para demostrar que venían bien en serio, Sony se gastó $4 millones para tener un espacio enorme en la exhibición, con un boot bien mamalón y muchos juegos de azar y mujerzuelas. El entonces presidente de Sony Computer Entertainment, Olaf Olafsson, tomó el escenario presentando un sinfín de diapositivas que la verdad aburrieron al público, pero esto fue un movimiento a propósito para que al final de la conferencia, un reconocido ejecutivo de marketing llamado Steve Race subiera al escenario para mencionar únicamente el precio de la consola. Maestro. El precio en Estados Unidos causó bastante furor. Sega había lanzado el Saturno a un precio de $399. ¿Se imaginan? Estar 2 horas exponiendo las características, que va a ser esto, que lo otro, que aquello, y que sube el otro y diga 299, chao. Debe haber sido la mejor experiencia de muchos en ese lugar. Literal, se los papió. Es decir, que el PlayStation era $100 más barato. Sí, más barato. Y tomando en cuenta que la consola ofrecía casi lo mismo, el Sega lucía ahora menos atractivo. Sony Computer Entertainment gastó a lo idiota en campaña publicitaria. El mismísimo Michael Jackson llegó al boot de PlayStation en el E3 para probar el sistema. Una pedrada directa a Sega, que antes trabajó con el Ayuwoki. Más adelante, en la televisión. Dato curioso, Michael Jackson hizo un par de canciones para unos juegos de Sony, de Sega, pero no colocaron su nombre en el juego, en los créditos. O creo que sí lo colocaron. No lo colocaron. Tiempo después nos enteramos de que las canciones habían sido compuestas por Michael Jackson. Pero los de Sega sí se mamaron. Técnicamente se mamaron. No hay forma de cómo decir, no, que se pendejada, no. Hay que seguir. Televisión también se mostraba anuncio tras anuncio con la frase "You are not ready". Fue así como el 9 de septiembre de 1995, a $299, el PlayStation debutó en Estados Unidos con 12 títulos de lanzamiento. También sale a la venta la famosa Memory Card para salvar tus avances, porque ni la consola ni los juegos contaban con memoria para guardar esta información. El PlayStation vendió bastante bien en su primera semana, alcanzando más de 130,000 unidades en los Estados Unidos, mientras que el Sega Saturno vendió 80,000 piezas. Más adelante se lanzó la consola de Sony en Inglaterra y Australia, alcanzando también buenas cifras, lo que motivó a Sony a seguir en este negocio. Se estima que en tan solo un año, PlayStation se apoderó del 20% del total de consumidores de videojuegos en Estados Unidos. Sí, todo muy bonito, todo muy vendido, pero se nos está olvidando el rival más fuerte en esta contienda, Nintendo. Ahora sí.